Yo creo que si el presidente Gustavo Petro estuviera acá, yo no tendría por qué explicarle todo esto. Él se la pasa trinando que si tuviera que sintetizar qué es la potencia mundial de la vida, diría que es la ciencia aplicada. En la segunda vuelta, para convencer a los científicos de que no votaran por Rodolfo, se reunió con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a las que ahora ya ni les contesta el teléfono. Prometieron en su Plan Nacional de Desarrollo que el presupuesto para ciencia y tecnología iba a incrementar al 0.5% del Producto Interno Bruto, meta que ya es mediocre porque la misión de Sabios ha planteado que tenemos que apuntarle al 1% del Producto Interno Bruto, pero bueno, aunque la aceptáramos, eso no se ha venido cumpliendo. El presidente Petro llamó a los doctores que están en el exterior de Colombia para que se devolvieran a Colombia a trabajar en su gobierno. No ha pasado, esa promesa no se ha concretado de darle a la ciencia y la tecnología una prioridad. Por el contrario, colegas, ustedes no me lo van a creer, pero si medimos el presupuesto dedicado al Ministerio de Ciencia y Tecnología como porcentaje del Producto Interno Bruto, Petro le ha dado menos plata que Santos, Duque y Uribe a este ministerio. ¿Qué tipo de, mejor dicho, qué demagogia tan bárbara la que se ha venido aplicando en este sector? Apenas el 0.021%. Esto es realmente una vergüenza porque además en el escenario internacional, entre los países de la OCDE, Colombia es el penúltimo país a la hora de medir cuántos recursos se invierten en ciencia y tecnología. Y penúltimo porque quedamos empatados con Costa Rica. O sea, podemos decir casi que somos el último. El promedio de la OCDE en inversión de ciencia y tecnología es 3.25% y hoy Colombia, si mezclamos inversión pública y privada, es 0.29%. O sea, una desfinanciación crónica del sistema de ciencia y tecnología que no se compadece con las grandes tareas que el Plan Nacional de Desarrollo le ha puesto sobre los hombros al Ministerio de Ciencia y Tecnología: dirigir la transición energética, garantizar la alimentación y el derecho humano a que no exista hambre en nuestro país, innovación en agro, salud, producción de vacunas, bioeconomía, diversidad natural, gestión del riesgo de adaptación al cambio climático, entre varias otras misiones que aquí están. Una fotografía de lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo usted le pone todas estas labores al Ministerio de Ciencia y Tecnología y procede a recortarle el presupuesto en un 25% en términos reales, que fue lo que pasó para este año? ¿Pero por qué citamos a la ministra? Obviamente que me gustaría tener al presidente aquí, pero bueno, ¿por qué citamos a la ministra? Porque increíblemente es muy difícil encontrar un ministro que se pare y defienda que le recorten a su cartera el presupuesto. Muy difícil, ustedes lo saben. Y eso es lo que ha hecho usted, ministra Ángela Yesenia Olaya. Usted defendió que le recortaran el presupuesto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, alegando que la plata de las regalías era suficiente para financiar la ciencia y la tecnología. Colegas, y aquí que nos acompañan científicos y científicas en el público, la plata de las regalías son recursos inestables, asociados al precio de los commodities, del sector de hidrocarburos del que supuestamente este gobierno quiere salir. Son recursos que tienen tiempo límite a mediano plazo y que además no se enfocan en la financiación, por ejemplo, de ciencias básicas y ciencias sociales, y que, como ustedes lo saben muy bien, no son de dirección absoluta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que son recursos de las regiones. Eso sería como que la ministra de Vivienda y la ministra de Educación dijeran que porque reciben plata de regalías, entonces no van a pelear plata para su ministerio. Pero quizás lo más descarado fue lo que usted dijo ayer, ministra, en la Comisión Tercera de Senado, cuando la llamaron a rendir cuentas por la falta de ejecución de este poco presupuesto, que usted dice: es que para interpelarle presupuesto al gobierno nacional tenemos que saber qué queremos hacer. Y en eso hemos estado trabajando. Pues le doy una noticia: ya casi se van a cumplir 2 años de este gobierno. Usted fue ministra, nombrada ministra desde el 1 de mayo, pero venía desde el 11 de noviembre del 2022 como viceministra. Y si usted no sabía qué hacer con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, léase el Plan Nacional de Desarrollo. Y si después de leérselo todavía no sabe qué hacer, pues no acepte un cargo para el que no está preparada o con el que no tiene claridad de qué es lo que hay que hacer, porque eso no puede ser una excusa para defender el recorte del presupuesto y para asfixiar presupuestalmente un sector, que es lo que hoy está pasando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es realmente inadmisible que una ministra haya defendido el recorte del presupuesto de ciencia y tecnología con la excusa de que ella no sabe qué hacer con esa plata. O sea, si no, le doy un consejo: publiqué en redes sociales hace 15 días y recibí más de 10 testimonios de científicos y científicas que han tenido que dejar Colombia porque no tienen cómo financiar sus proyectos de investigación. Convoque al sector de la ciencia y la tecnología, convoque y haga un plan de desarrollo con ellos y con ellas, pero lamentablemente hasta se acaban de enterar que el viernes y el sábado hay un evento de la CEPAL en donde ni siquiera han invitado a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ni al sector de la ciencia, a quienes sí representan a los científicos y a las científicas, para que intervengan. En materia de presupuesto, ya que tanto citan a Mariana Mazzucato señala que si el sector público no invierte en sectores con alto riesgo como la ciencia y la investigación, el sector privado de manera muy difícilmente lo va a hacer. Si realmente la leen, no deberían desfinanciar la ciencia y la tecnología.
Usted dice en el tiempo, en una entrevista en el tiempo, que no, que usted pobrecita, que usted no podía hacer nada porque usted llegó el 1 de mayo y que supuestamente al 1 de mayo, porque a la ministra le encanta mentir en los medios de comunicación, ya estaba ante proyectos del presupuesto general de la nación y que incluso se habían adelantado debates en el Congreso. Esta es la comisión de presupuesto que puede fácilmente refutar a la ministra y decirle que hasta octubre del año 2023 se discute en el Congreso el presupuesto 2024 y que nosotros presentamos una proposición para incrementar el presupuesto de ciencia y tecnología que fue negada por su gobierno. En las respuestas que usted nos da, y me gustaría que hubiera llegado ya el viceministro Diego Guevara, usted dice que su ejecución es tan baja que porque el Ministerio de Hacienda no le aprobó el PAC. Me gustaría que el Ministerio de Hacienda nos diera una respuesta a esa afirmación, porque para los científicos y las científicas que nos ven, a pesar de que, además de que el presupuesto es poco, de que es inestable, de que está amarrado a las regalías, que no las dirige la ciencia y la tecnología, ni siquiera han ejecutado la poca plata que tenían. El Ministerio de Ciencia y Tecnología apenas tuvo una ejecución del 65.92% en inversión. No vengan a hablar de funcionamiento, porque el funcionamiento todos saben que para no ejecutarlo tendrían que echar a todos los trabajadores, que seguramente usted tiene ganas porque las denuncias de acoso laboral son constantes, pero pues lo que nos interesa es el presupuesto de inversión que ni siquiera han ejecutado de manera acertada. Y el peor dato, colegas, ustedes saben que la ministra dijo que no, como era el presupuesto más alto de regalías, entonces no se necesitaba más plata. A este momento, cuando restan apenas 8 meses para terminar la vigencia de los 2.9 billones de pesos que hay en el Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías, apenas se ha pagado el 6% de esa plata. Colegas, 6%, y quedan 8 meses para gastar los 2.9 billones de pesos. O sea, se han gastado 480.000 millones de pesos y son 3 billones. Y no han sido capaces de ejecutar esa plata del Fondo de Ciencia y Tecnología, y cuando interpelamos a la ministra nos responde que no ejecutan para que no haya corrupción, que vea que los gobiernos anteriores ejecutaban mucho, pero había cuestionamientos sobre las convocatorias. Es que su deber es ejecutar y ejecutar de manera transparente, no asfixiar presupuestalmente al sector para decir que no hubo corrupción. Pues si no se gastan la plata, obviamente que no se la roban, pero al tiempo los científicos y las científicas no tienen cómo financiar sus proyectos de investigación, que es la realidad del país. Paso al segundo punto, convocatorias cuestionadas en el Ministerio de Ciencia. Entonces ya les dije, la plata que hay es poquita. Incumplieron su promesa de campaña de incrementar el presupuesto de ciencia y tecnología. La poca que hay no la ejecutan. Y la que ejecutan, la ejecutan en convocatorias muy cuestionables como las que les voy a presentar a continuación. Primera convocatoria, Jóvenes en Ciencia para la Paz, que tiene 2.800 millones de pesos, que estaba orientado a financiar emprendimientos de jóvenes en Tumaco, Chocó y Quibdó. En principio suena bien, pero quiero aquí aclarar y citar de nuevo a Mariana Mazzucato, y es que a la ciencia no se le pueden aplicar las lógicas del emprendimiento, porque la ciencia no siempre es rentable y no es rentable en el corto plazo. Hay investigaciones que fracasan, pero a partir de lo que se aprende de esas investigaciones, se avanza en otro tipo de investigaciones, mucho menos en un periodo de 18 meses, lo cual está planteado en esta convocatoria. Así que muy bien que se financien apoyos de emprendimientos, además en zonas apartadas del país, pero estas son responsabilidades fundamentalmente de Mincomercio, del Ministerio de la Igualdad, del SENA, de Impulsa, pero que la poca plata de la ciencia y la tecnología termine financiando, por ejemplo, porque aquí les tengo las convocatorias, lo que terminaron financiando, que terminen financiando, por ejemplo, rellenas, jugos de borojó, jugos de chontaduro, maquillaje, productos de belleza, crochet, entre varios otros tipos de este estilo. Como les digo, muy bien que se financien. Yo no siento ningún tipo de desidia frente al conocimiento y los saberes del Pacífico colombiano, que hay que estimular, que hay que apoyar, que han estado abandonados en el pasado, de acuerdo, pero no apunta a desfinanciar la plata de la ciencia y la tecnología, porque además esta convocatoria ni siquiera contó con la participación, mentira que dice la ministra en redes sociales, de las universidades. Enviamos un derecho de petición a la Universidad Nacional de la sede de Tumaco, a la Universidad del Valle, sede Pacífico, que es la que tiene sede en Buenaventura, y nunca participaron de manera activa en esta convocatoria. Es que ese es el problema, que esta convocatoria ni siquiera tuvo una relación con ninguno de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Quien sí participó de forma decidida fue una de las funcionarias de la Cámara de Comercio, que a través de una puerta rotatoria, de una puerta giratoria, pasó en 15 días de la Cámara de Comercio de Buenaventura al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí no hay un énfasis en garantizar la innovación, y mucha gente me ha dicho, Jen, pero es que si queremos estimular la ciencia y la innovación en el Chocó, solamente podemos financiar jugos de borojó. Mentira. Les traje unos ejemplos. El IPT de la Universidad del Valle tuvo que recolectar con las uñas 40 millones de pesos para competir en el torneo internacional de física de Suiza y no recibió un solo peso de apoyo de este gobierno. El Team Robotics del Pacífico, que compitió en México, tuvieron que hacer una lechona robótica para venderla y para poder financiar su viaje a México, porque después el gobierno los condecoró, pero nunca vino con platica ni con apoyo decidido a proyectos de innovación tan esenciales como los que hoy se están haciendo en el Pacífico. Es decir, que en el Pacífico sí hay ciencia, sí hay tecnología y sí hay innovación, pero lamentablemente nunca fueron el énfasis de esta convocatoria.
Aún así, no me quiero quedar ahí. Hablemos de otras convocatorias. La convocatoria de Colombia Robótica, que está orientada a formar docentes y estudiantes y a fortalecer colegios públicos. Imagínense que no tiene ningún tipo de sinergia con el Ministerio de Educación. La ministra que tanto habló ayer en la Comisión Tercera de Senado de las sinergias no tiene ninguna relación con el Ministerio de Educación. Colombia de Inteligencia Artificial, que es la que lanzaron hace 4 días, no tiene una articulación directa con el Ministerio de las TIC, y el Ministerio de las TIC hace 15 días lanzó casi la misma propuesta. Es realmente crítico que no exista, que ni siquiera se llamen, que ni siquiera se comuniquen cuando son asuntos esenciales. En la convocatoria de hambre y derecho humano a la alimentación, por la negligencia de su ministerio, ministra Ángela, se demoraron 1 año de retraso, tuvo 1 año de retraso esta convocatoria porque no fueron capaces de responder un derecho de petición sobre los términos de la convocatoria. O sea, realmente una negligencia increíble que tiene a los científicos y a las científicas desfinanciadas. La convocatoria 33 presenta irregularidades y es por 200.000 millones de pesos. Y eso precisamente está a punto de discutirse en el país. La convocatoria de investigación fundamental, en la que hay más de 675 iniciativas. ¿Y saben cuántas han financiado? 12 iniciativas de 675 que fueron seleccionadas en la lista de elegibles. Y ahí sí salen a decir que puede ser porque no hay plata suficiente. No me digan. Pues no me digan, obviamente que no hay plata suficiente, pero necesidades sí hay. Necesidades sobran por donde sea que ustedes toquen el sector de la ciencia y la tecnología.